Bienvenidos a un nuevo video del curso de posgrado MLG con R. En este video lo que vamos a hacer es detallar tres aspectos relativos a los archivos CSV. Veremos su creación, su visualización y finalmente la importación de un archivo CSV dentro del entorno de R. Vamos a comenzar con una base de datos ejemplo, ¿sí? Detallada en una carpeta, en el cual yo tengo un archivo Excel o tipo Excel. Si damos doble clic en el archivo, podremos visualizar la base de datos. Tenemos dos variables y lo que debemos hacer es convertir este archivo Excel al formato CSV. El archivo tipo Excel tiene una serie de inconvenientes al trabajar con los software estadísticos que son solucionados inmediatamente y evitados muchos otros con la utilización de archivos como son los archivos CSV. El archivo CSV es un tipo de archivo de texto en el cual los valores están separados por un separador particular, un separador de comas o punto y coma. CSV es una abreviación en inglés de Comma Separated Values, valores separados por coma. Este tipo de archivo tiene dos aspectos en los cuales debemos prestar atención. El primero es el separador de columnas, que puede ser el punto y coma o la coma, solo uno de los dos en todo el archivo, y un separador decimal, que podrá ser el punto o la coma, solo uno de ellos. Cada archivo CSV tendrá entonces un separador de columna en particular y un separador decimal. La necesidad de convertir el archivo Excel al formato CSV es debido a que Excel es un programa que está intermediando entre los datos y nosotros. Por ejemplo, agregando decimales o quitando decimales dentro de lo que sería nuestra base de datos. R y los software estadísticos en general necesitan tomar contacto directamente con la base de datos sin ningún intermediario. Otro detalle es el tema de las fórmulas dentro de Excel, en el cual cada versión de Excel o de los archivos o de los formatos tipo Excel como LibreOffice y OpenOffice van cambiando a través del tiempo detalles en configuración que pueden ser mal interpretados por los software estadísticos. Por todo ello, lo que hay que hacer siempre es pasar nuestro archivo Excel al formato CSV. Para ello, vamos a iniciar de vuelta. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo Excel y nos dirigimos a la solapa Archivo. Cuando le damos clic, vamos a guardar como y lo guardamos en la carpeta en la cual tenemos el archivo original. Dentro de estas opciones que estamos visualizando en este momento, lo que haremos es ir a tipo de archivo y vamos a buscar el tipo de archivo CSV delimitado por comas. Podemos ver que hay todo un conjunto de archivos y todo un conjunto de formatos que pueden ser seleccionados. Nosotros sí o sí necesitamos el formato CSV delimitado por comas. Hay otros formatos detallados como CSV, que son CSV Macintosh y CSV MS2. Ninguno de estos dos corresponde al formato CSV que necesitamos utilizar, ¿sí? Específicamente, sí o sí debemos seleccionar CSV delimitado por comas. Al darle clic, por defecto el archivo nuevo será guardado con el mismo nombre que el anterior, ¿sí? Y en este detalle entonces damos clic en guardar. Damos sí a la opción que sale y ahora estamos en condiciones de cerrar el archivo.
Damos clic en guardar y en siguiente y aceptar a todas las opciones que salen a continuación. Bien, hecho esto, tenemos ahora en la carpeta dos archivos con el mismo nombre. Si ustedes pueden ver, los iconos son ligeramente distintos. Bien. Y en la especificación de tipo de archivo podemos ver que efectivamente uno es un archivo tipo Excel y el otro un archivo de valores separados por comas, que es nuestro archivo CSV con el cual queremos trabajar. Podemos notar también que el archivo CSV, conteniendo la misma información, es un archivo mucho más liviano que el archivo Excel original. Si bien son archivos pequeños, pero esta diferencia se magnifica a medida que estamos trabajando con bases de datos cada vez más grandes. La necesidad del archivo CSV se nota también a medida que los archivos son más grandes, ¿sí? Se puede contener la misma información en un menor tamaño de archivo. Tenemos entonces nuestro archivo CSV. Vamos a abrirlo, vamos a darle doble clic. Y lo que podemos ver es el contenido del archivo CSV en el formato tipo Excel, ¿sí? Con las celdas, las columnas y todo el entorno clásico de los formatos tipo Excel. Ahora bien, este formato no es como lo queremos ver, esto es una forma de ayudar al usuario a poder visualizar el archivo CSV de una manera más amena. Nosotros vamos a cerrar esta ventana y lo que vamos a hacer es abrir el archivo CSV como un archivo de texto con un bloc de notas. Para ello vamos a dar clic derecho en el archivo CSV y vamos a ir a abrir con bloc de notas. Cuando demos clic, lo que ocurrirá es que se abrirá el archivo CSV en un formato de texto plano donde solamente encontraremos la información original que tiene el archivo sin ningún entorno y sin ninguna posibilidad de agregar fórmulas o de editar de alguna manera el contenido. Si damos clic, este es realmente el formato de un archivo CSV. Si ustedes pueden ver, la información de cada columna, ¿sí?, está ordenada en el mismo orden, en la misma secuencia, y entre las columnas el separador de columnas. En este caso, en mi computadora, en mi archivo, ha sido el punto y coma. También podemos ver que en la columna con decimales, el separador decimal ha sido la coma en mi archivo, en mi sistema operativo. Detallo la importancia de que es en mi computadora, en mi sistema operativo, en mi archivo, porque cada computadora y cada sistema operativo pueden tener diferente configuración acerca de qué separador de columna utilizará y qué separador decimal utilizará. Por eso siempre, cada vez que queremos interactuar con un archivo CSV, lo que tendremos que hacer es abrir el archivo como un bloc de notas y visualizar el separador de columnas y el separador decimal, ya que serán detalles que debemos darle a R para que interprete de manera correcta el archivo que queremos sea nuestra base de datos. Con todo este detalle, lo que vamos a hacer ahora es cerrar y crearé un proyecto dentro de la carpeta en la cual quiero trabajar. Abrimos RStudio y voy a crear un nuevo proyecto en la carpeta ejemplo. Creo el proyecto. Estamos dentro del proyecto de la carpeta ejemplo y lo sabemos porque arriba a la derecha está detallado
el nombre del proyecto que lleva por defecto el mismo nombre que la carpeta. Podemos visualizar en ventana 4 que tenemos la base modelo en CSV y en formato Excel y el proyecto de RStudio. Y lo que haremos ahora será detallar en la función readCSV todos los argumentos para poder cargar de manera correcta mi base de datos. Entonces voy a Archivo, New File, R-Script y ahora nos disponemos a crear nuestro script de trabajo. En el formato que hemos visto en el curso, lo primero que haremos es detallar el nombre del archivo con el cual quiero trabajar. En este caso, base modelo.csv. Y detallaremos la sentencia para la carga de la base de datos. Crearemos un objeto llamado base a partir de la función readCSV. Hemos visto que la función readCSV tiene todo un conjunto de argumentos que debemos especificar. El primero que especificaremos será el archivo en el cual vamos a detallar mi archivo, el objeto que hemos creado un poco más arriba. Detallaremos a continuación el separador de columna y el separador decimal en dos argumentos diferentes. El argumento sep detalla cuál es el separador de columnas, ¿sí? Y en este caso volvemos a abrir si queremos para visualizar nuestro archivo CSV como bloc de notas. Nuestro separador es el punto y coma, el separador de columnas, y la coma es el separador decimal. Cerramos la base de datos, vamos a RStudio y en el argumento sep entonces detallamos el separador de columnas que en mi computadora, en mi sistema operativo y en el archivo que yo tengo en particular es el punto y coma. Detallamos después en el argumento dec el separador decimal del archivo, que en mi caso es la coma, y terminamos de completar con los otros argumentos que faltan, que son el argumento header, que le indica a R que la primera fila de la base de datos no son datos originales propios, sino que son el nombre de las columnas de las variables. El argumento naStrings, que detalla cómo deben ser consideradas las celdas vacías. En este caso, las celdas vacías serían consideradas como datos no disponibles dentro del entorno de R, y será una característica que vamos a ver más adelante en el curso. Y por último, el argumento strings_as_factor, que lo que le indica a R es que las columnas categóricas sean consideradas del tipo factor por defecto al cargar la base de datos. Con todas estas sentencias, entonces, podemos seleccionar nuestro script de trabajo, hacerlo correr y tenemos la carga de la base de datos. Continuamos un poquito más, generemos nuestro archivo BR, nuestra variable respuesta. Aislando la columna 2 de la base de datos, ¿sí? Y terminaremos de verificar que efectivamente hemos detallado bien el archivo en cuanto al separador decimal, intentando obtener la media de la variable respuesta. Si está todo bien y hemos detallado las cosas de forma correcta, podré obtener el valor de la media en una variable que posee números, ¿sí? Lo cual ha ocurrido. Eso es una forma de verificación. Bien, vamos a terminar de ver algunos detalles.
El primero es que podemos visualizar que en el entorno de R el separador decimal es el punto, ¿sí? Y si nosotros abrimos el archivo CSV como bloc de notas, podremos ver que en mi archivo el separador decimal es la coma. Lo que nosotros hemos indicado justamente en la función readCSV, en el argumento dec, es decirle a R, indicarle a R cómo debe interpretar las comas, que en este caso es, las comas son el separador decimal del archivo. De esa forma, R puede leer el archivo original y transformarlo al formato en el cual R trabaja en general. En el entorno de R, el punto es el separador decimal. Podemos ver también, si visualizamos el objeto base, que efectivamente tenemos dos columnas dentro del entorno de R, y podríamos también verlo, si no, con la sentencia, con esta sentencia. La función ncall detalla el número de columnas de un objeto, en este caso son 2, y efectivamente es la cantidad de columnas que yo poseo. Y así hemos visto entonces cómo generar, cómo crear un archivo CSV, cómo visualizarlo mediante un bloc de notas y cómo detallar la importación de la base de datos CSV dentro del entorno de R.